Hablar de endometriosis, como comentamos al comienzo del programa, por eso estamos con Lucía Bota Casalá del colectivo Endo Uruguay. Gracias por acompañarnos. No, gracias por darnos el espacio para conversar. Bueno, vamos a comenzar hablando desde lo más básico, porque más allá de que esto afecta a muchísimas mujeres, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, hay personas que aún desconocen qué es la endometriosis. Bien, la definición de la enfermedad de la endometriosis es una enfermedad sistémica, multiorgánica, crónica, progresiva, en la que tejido similar al endometrio crece pero por fuera del útero. O sea, no es el tejido del endometrio, son unas lesiones propias que son generadas por fuera de los órganos. Generalmente se expande principalmente de la cavidad abdominal, pero bueno, es una enfermedad que se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo. En ella, bueno, los síntomas son muy variados. Los principales son los ginecológicos, que es lo que quizás todo el mundo está más familiarizado, como menstruaciones muy dolorosas y abundantes, irregulares, síndrome de congestión pélvica, relaciones sexuales dolorosas, infertilidad. Tiene una serie de síntomas, pero en sí la definición de la enfermedad es tejido similar al endometrio que crece en cualquier otra parte del cuerpo. Bien. Y las causas es algo que no está, ¿no? Hay una discusión en la comunidad médica de ellas. Hay muy poca investigación en torno a la enfermedad, eso en primer lugar, entonces es muy difícil determinar cuál es la causante. Hay diferentes teorías, ya se ha ido dejando un poco de lado la más resonada hasta hace poco, que era la de que era una menstruación retrógrada, básicamente en el momento se iba para atrás. Esa, bueno, ya se está como un poco descartando y ahora se está investigando para verlo como una enfermedad autoinmune. Claro. Bien. Todavía no se sabe. Claro, pero sin embargo se puede presentir que hay un factor genético, porque ocurre habitualmente que una persona que tiene endometriosis descubre que sus mujeres anteriores también lo tuvieron. Definitivamente hay un factor genético, hay una correlación entre los familiares y la presencia de la enfermedad y bueno, generalmente es así, si hay algún familiar que tuvo endometriosis, la siguiente persona que empieza a desarrollar sintomatología la tiene. Sí. Bien. ¿Y cuáles son los chequeos? Si hay alguna mujer que está viendo que cree que puede pensar, ¿qué tipo de chequeos debería pedir, exigir también? ¿Cómo es ese proceso? Bien, esa creo que es la parte más difícil de cómo llegar a un diagnóstico de la enfermedad. Porque con lo que decía, como es tejido que crece por fuera de los órganos, es muy difícil de ver. Existen ecografías especializadas, pero hay muy pocos especialistas que pueden hacerla y en algunos casos donde hayan lesiones más infiltradas o más grandes, se puede llegar a ver a través de radiografías o resonancias magnéticas, pero la realidad es que la única forma real de diagnóstico 100% objetiva es la anatomía patológica y eso es a través de una cirugía laparoscópica. Sí. ¿Cómo empezar a buscar respuestas? En primer lugar, nunca aceptar la idea de que la menstruación duele y que eso es normal. No, si la menstruación te duele, te incapacita, te debilita, no te permite continuar con tu vida cotidiana, entonces eso no es normal. Quizás ese es el primer punto en el que todas las personas que tenemos endometriosis luchamos muchísimo para llegar a quizás ser escuchadas, ¿verdad? Porque como los síntomas comienzan siendo ginecológicos y comienzan siendo relacionados con la menstruación, existe toda esa creencia de, bueno, duele y es lo que es. Y hay que aguantarse. Hay que aguantarse. No, entonces creo que lo primero y principal para cualquier persona que tenga sospecha de poder tener endometriosis es, si te duele, si es debilitante y si te impide continuar con tu vida normal, entonces no aceptes eso como normal. Eso es lo primero. ¿Te animás a contarnos tu caso? ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías endometriosis, o al menos resumido? Bueno, mi caso resumido. Mira, yo siempre digo lo mismo, los primeros recuerdos que tenía 13 años, fue una clase de educación física, yo recuerdo estar con muchísimo dolor menstrual, pero si no iba me ponían la falta. Sí, entonces fui... No, y además era en la época, bueno, manejate, sí, o sea, no pasa nada. Exacto. Fui y bueno, nos habían puesto un desafío, había que pasar un pasamano en la plaza de deportes y empiezo a pasarlo y me desmayé. No, fue tipo, perdí el conocimiento y bueno, fue medio vergonzoso además porque obviamente me desmayé, pero eso vino asociado con una hemorragia abundante, entonces fue papelón delante de todo el mundo. Ese es el primer incidente que yo recuerdo, quizá cuando tenía 13 años, pero a partir de ahí comienza una lucha que no es exclusiva mía, porque cualquier persona que llega a un diagnóstico pasa antes, por lo menos por 10 especialistas diferentes. Ese es el promedio. Estadísticamente acá en Uruguay es así, 10 especialistas ves antes que alguien diga, bueno, a ver, vamos a revisar. Yo
tuve como empuje, si quisieras, ¿no? En la adolescencia, y ahí era, bueno, esto es lo normal. Después, durante mis primeros, a los 20 años, cuando empecé a tener otros problemas, más adelante con problemas de fertilidad y etcétera, hasta que en un momento los síntomas ya empezaron a ser cada vez más debilitantes. El olor no se iba, los sangrados eran cada vez más irregulares y más fuertes. Y bueno, y eventualmente lo que me pasó fue que me lo adjudicaban el estrés. Cada vez que iba... Que hoy el estrés es como una bolsa... Cada vez que iba era, ay, no, bueno, estás estresada, tenés que tomarte una licencia y descansar y capaz que la próxima menstruación va a ser más fácil. Llegó un momento que obviamente ya los síntomas no eran asociados a la menstruación porque esta enfermedad es crónica y es progresiva. Entonces, bueno, y ahí fue cuando yo me tuve que poner muy firme y básicamente exigir una revisión de mi caso. Y bueno, y ahí finalmente terminé derivando con un especialista que me dijo, sí, lo que tenés suena muchísimo a endometriosis. ¿Qué te parece si empezamos a explorar eso? Y bueno, y ahí sí tuve por suerte un especialista que me acompañó, pero yo ahí tenía 36 años. Sí, claro, fue un camino larguísimo, larguísimo. Claro, sí, 36 años. ¿Y por qué creen ustedes, hablando, ¿no?, con las distintas mujeres, los diferentes casos que deben tener muchos puntos en común, qué es lo que pasa, esa resistencia? De alguna manera hay una desinformación de los equipos médicos. ¿Por qué esta resistencia? ¿Hay prejuicios? Es un poco de todo, creo. En principio creo que es porque por esa desinformación también hay falta de investigación respecto de la enfermedad. Como es una enfermedad que tiene está asociada con la presencia de estrógeno y el estrógeno a veces regula alguno de los síntomas, entonces existe esa creencia de que la pastilla anticonceptiva puede llegar a solucionar los síntomas. Ahora que sigue pasando el tiempo y la investigación va avanzando, se sabe que las hormonas no tienen absolutamente nada que ver con las lesiones de endometriosis y que en todo caso lo único que hacen es camuflar síntomas, no contribuyen en disminuir las lesiones o en evitar la propagación. Se puede hacer ahí un combo que más o menos ayuda a enlentecer un poco todo el proceso, pero en sí no es un tratamiento, no existe un tratamiento real. Esa creo que es la primera quizás desinformación total, ¿no? Y después creo que también tiene que ver con una cuestión, si se quiere, de géneros y costumbres, ¿verdad? Porque somos mujeres y estamos acostumbradas a que duele, y la menstruación duele, y la menstruación es complicado, y tenés que seguir con tu vida normal porque es lo que se supone que te toca. Y creo que eso es quizás la principal traba con la que nos encontramos. Y me imagino que mucho tiempo también era algo que no se podía hablar tanto, entonces era como que encima tampoco entre mujeres se decía a mí me duele tanto, a mí tanto. Claro, como, ¿no?, y el tabú. Aparece todo eso. Sí, claro, y el tabú, eso que yo te decía, el papelón de frente a tus amigos o en el liceo o en el lugar de trabajo o lo que sea, no es esa cosa también de no presentarte vos misma como débil, porque se supone que esto nos pasa a todas menstruamos. ¿Por qué para mí es tan difícil? Yo soy débil, soy diferente. Entonces existe también todo un proceso primero de aceptación de uno mismo, de decir, bueno, no, esto que me está pasando es real. Porque claro, vos vas, consultás y la respuesta que tenés es, si vos haces análisis médicos, probablemente todas tenemos todo perfecto, porque no hay nada que vos puedas realmente hacer un test médico y diagnosticar, bueno, acá este valor está mal, esto es un signo de endometriosis. No, vos podés tener una vida perfectamente sana, normal y tener endometriosis. Claro, justamente por eso también es muy difícil el hecho de certificarse, o sea, de verdad que son mujeres que están súper doloridas, que les está costando muchísimo poder levantarse para cumplir con sus responsabilidades, pero el médico no te certifica. No, y como tampoco lo ves, como no es visible, no es una enfermedad que sea visible. Por ejemplo, ahora yo estoy conversando con ustedes seguramente no tienen ni idea de lo que me está pasando a mí en mi cuerpo, a no ser que yo específicamente lo diga. Entonces, claro, creo que eso también es otro de los grandes problemas. Vos parecés una persona normal y sana, pero en realidad por dentro básicamente tenés pequeños puntitos, lesiones que están desangrándose. Eso es básicamente lo que pasa. ¿Y hay un proyecto de ley? Sí. Eso es en este momento hay un solo proyecto de ley en tratamiento en el Parlamento, que fue el proyecto de ley presentado por la diputada Pérez Bonavita. Nosotros como colectivo no apoyamos ese proyecto. Tuvimos varias instancias de conversaciones con la diputada y con sus asesores, pero no logramos llegar a un acuerdo y bueno, no lo apoyamos. ¿Por qué no lo apoyamos? ¿Por qué? Porque lo vemos muy reduccionista, lo vemos sesgado.
fue asesorado por una especialista en fertilidad. La endometriosis es una enfermedad que va mucho más allá de la fertilidad y ni siquiera define la enfermedad. Claro. Entonces nos parece que no contiene lo que necesitaría que un proyecto que realmente busca el bienestar y la calidad de vida de los pacientes contenga. Ante eso y ante no llegar a un acuerdo, nosotros como colectivo redactamos nuestro propio proyecto que hemos presentado a la Comisión de Salud y estamos tratando de hacer llegar a la mayor cantidad de canales posibles en los que sí, bueno, en primer lugar definimos la enfermedad, exigimos que se defina como una enfermedad crónica, porque hasta ahora no está definida como una enfermedad crónica. También queremos que esté contemplado dentro de las prestaciones del sistema de salud, las ecografías especializadas, las resonancias magnéticas, cosas que son carísimas, carísimas de acceder y que para tener un diagnóstico a veces quizás eso puede simplificar y no tener que terminar en la cirugía. Puede ser de las suertudas que se ve en una resonancia. Pero bueno, acceder a todo eso es caro, implica un montón de esfuerzo. Entonces queremos que sea parte de las prestaciones. Y además lo otro que nosotros queremos exigir es bueno, la educación al personal médico. Básicamente, como les decía, la enfermedad no tiene tratamiento y no tiene cura. Lo que sí hay es tratamiento sintomático y lo mejor, lo más cercano a una especie de cura es la cirugía de excisión. En Uruguay no se realiza la cirugía de excisión. En Uruguay la cirugía que se realiza se llama ablación. La diferencia entre una y otra, básicamente, es que en la cirugía de ablación lo que se hace es remover las lesiones superficialmente. Se cauteriza o se remueven superficialmente. La cirugía de excisión ya requiere otra especialidad, pero lo que se hace es remover el pedazo de órgano o tejido o lo que sea que tiene la lesión. Entonces, con la que se realiza en Uruguay, la recurrencia a los 2 años es del 80%. Claro. O sea, ¿qué te pasa eso? Seguramente han escuchado a alguien que se operó. Quirúrgica y claro, te operás y a los 2 años estás en la misma. Con esta otra ya la recurrencia baja entre 12 y 8%. O sea que es lo más cercano a una especie de cura, si se quiere, para las suertudas del 80% que les funciona. Claro. Creo que también un punto interesante que tocabas recién es que, quizás no tanto ahora, pero o todavía se sostiene que hablando de endometriosis se hablaba del momento del embarazo. Y claro, el trabajo que vienen haciendo ustedes también es separar eso, ¿no? Porque hay mujeres portantes de útero que no quieren ser madres, son muchas las variantes, ¿no? Absolutamente. Que se abre un abanico interesante. Absolutamente, hay personas portantes de úteros que no son mujeres también, y tienen endometriosis. Claro. Justamente, las personas portantes de útero clarísimo. Pueden llegar a tener endometriosis, 1 de cada 10. De hecho, ahora que estábamos hablando de investigación, el gobierno de Reino Unido y el gobierno australiano han invertido un montonazo de plata en investigación y el gobierno australiano ahora actualizó las cifras, 1 de cada 9 en vez de 1 de cada 8. Un montón. Exacto. Entonces es una incidencia altísima. Exacto, es una incidencia altísima. Entonces podemos pensar que quizás es lo mismo en todos lados, ¿no? Y bueno, sí, eso, la infertilidad, el embarazo, la gestación, sí, son algunos de los síntomas de la enfermedad, pero no es quizás el más preocupante o frecuente. Solamente un 40% de las mujeres con endometriosis lidian con infertilidad. Ya eso habla de que son la minoría, si se quiere, y como te decía, la endometriosis abarca mucho más que mujeres. Bueno, igual un 40 es que está bien también que se estudie para esas es altísimo, por supuesto. Eso. Nosotros estamos de acuerdo con que haya sí una guía, con que haya apoyo de parte del sistema de salud para asesorar a la mujer que quiera congelar sus óvulos, a la que esté preocupada, absolutamente, sí, pero eso no es lo único que necesitamos. Necesitamos que hayan cirujanos básicamente que sean capaces de poder operarnos, que para operarnos no tengamos que ir al exterior. Dentro de nuestro colectivo, las que han tenido cirugía de excisión es porque la han hecho en el exterior. Las que tienen... ¿Y han tenido buenos resultados? Sí, absolutamente. Yo ahora de hecho estoy planificando la mía, pero digo, claro, sí, absolutamente. Claro, porque digo, de verdad, vivir con dolor toda tu vida, hay un antes y un después. Absolutamente, vida, ¿no? Absolutamente. La cirugía de ablación te da alivio también, porque obviamente te están sacando la lesión y alivia. Pero claro, el tema es la recurrencia y todo lo que genera una cirugía, ¿no? Porque ahí generas más adherencias, generas cicatrices, otro tipo de complicaciones. Entonces la idea es hacer una cirugía bien, correcta y la que funciona. Y eso es lo que nosotros queremos, que sea el estándar para todo el mundo. ¿El colectivo está abierto en el sentido de que se pueden recibir allí consultas? Porque me imagino que del otro lado debe haber un montón de mujeres o chicas que están atravesando situaciones parecidas y quieren, bueno, informarse más para tener, bueno, justamente más recursos para poder tener una mejor calidad de vida. Sí, el colectivo nosotros estamos siempre disponibles en nuestro Instagram o en Twitter, que es Endo Uruguay.
facilísimo, pero además para tratar de llegar a un montón de gente y tratar de darle visibilidad a esto que, como decíamos, es tan común, porque somos una de cada 10, vamos a estar organizando una jornada de información este 14 de marzo, el martes en la Intendencia. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana, nos vamos a quedar por ahí en la vuelta, vamos a estar informando, quien quiera que tenga dudas, un diagnóstico y no sabe para dónde arrancar, quiera saber por alguien más, se puede acercar a venir a conversar con nosotros. Nosotros queremos ser un punto de referencia para quien sea que necesite acompañamiento en esto, porque como les decía, es muy duro llegar al diagnóstico, lleva 10 especialistas y en promedio entre 7 y 8 años, y vos todo ese tiempo estás con un desgaste físico, claro, emocional, mental, etcétera. Entonces, lo que sea que podamos hacer para facilitárselo, el camino a los demás, lo vamos a hacer. Algo que me genera la duda es, ¿en otros países de la región este diagnóstico también es igual? ¿Demora tanto? Es igual, es igual. Es muy curioso lo que pasa con la endometriosis, porque es una enfermedad súper común, pero existe muy poca investigación y muy poco... Es llamativo, porque teniendo la incidencia que tiene, es raro que no se investigue porque más. Porque se trata de una cuestión que me parece que marzo, es saber, ese cuerpo de la mujer lo sufre la mujer, se le aplica solo cuando se quiere reproducir, algunos estudios, ¿tiene mucho que ver de eso también? Tiene mucho que ver con eso. Mira, un dato curioso, hay algo que siempre digo como referencia, los protocolos de manejo de la enfermedad dictaban de 1961, fueron actualizados recién en agosto del 2022. Claro. O sea, eso creo que da un poquito de idea de cuánto atraso hay en la investigación. Ahora, por suerte, como te decía, hay gobiernos que están invirtiendo, porque para el sistema público de salud la endometriosis es una carga económica. Claro. Entonces claro. ahora se están dando cuenta que hay que invertir. A mediano plazo pierden dinero. Y claro que sí. Y bueno, para nosotros los pacientes es carísimo, pero imagínate para el sistema de salud. Cada vez que tenemos un dolor y tenemos que ir a una emergencia, cada vez que tenemos alguna descompensación, un empuje, lo que sea, es eso una carga para el sistema. Entonces quizás ahora es momento de que todo el mundo se dé cuenta que lo que hay que hacer es tratar de investigar y, bueno, no sé si yo sueño con que algún día exista una pastillita que te tomás y te dice, tenés endometriosis, tomá esto, este es el tratamiento. Pero bueno, mientras tanto, tratar de encontrar por lo menos una solución para dar calidad de vida a las pacientes. Sobre todo. Totalmente. Eso, sí. Bueno, Endomujeres, quedan todos invitados. Endo Uruguay. Endo Uruguay, perdón. Endo Uruguay, sí. En Instagram. En Instagram y el 14 a las 10 de la mañana en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Endo Uruguay lo encuentran en todas las redes sociales, ahí están viendo el afiche también de esta movida del próximo 14 de marzo. Gracias por acompañarnos, fue un gusto gracias recibirte. A ustedes.